haciendo una consideración sobre la manipulación informativa, sobre la importancia de leer la letra pequeña de las noticias, de buscarla explícitamente y de no quedarnos en la manipulación de los titulares. Sí, existe una gran manipulación de los titulares que tienden a ser reduccionistas, tienden a tener un sesgo muy claro, teniendo una gran capacidad de manipular, ¿no?, la opinión pública. Para empezar, hay que decir que muchísimas personas, la mayoría de los consumidores, entre comillas, de información, leen exclusivamente los titulares. Eso está estudiado. Es un tanto por ciento muy pequeño el de los consumidores de información que leen la letra pequeña. Por lo tanto, la potencialidad manipuladora de los titulares es máxima. Bueno, pues voy a poner un par de casos muy concretos, ¿no?, de la vida de la Iglesia que han acontecido muy recientemente. Uno con respecto al tema de las inmatriculaciones. Una de las promesas con las que el Partido Socialista se había presentado en el programa electoral era que iba a hacer un censo de las inmatriculaciones de la Iglesia, que la Iglesia había realizado de sus bienes en España, porque claro, es un abuso, porque incluso utilizando términos en los que se está dando a entender que hay que sacar a la luz lo que se ha hecho aquí de una manera, pues por la puerta de atrás, casi forzando, ¿no?, la legalidad, como que estamos, que incluso hemos tenido que escuchar y leer, y pues como si la Iglesia hubiese estado robando bienes de otras instituciones o bienes públicos. Bueno, se hace en ese censo, lo presenta la vicepresidenta, y entonces los titulares, ¿no?, 35.000 bienes inmatriculados, no sé cuántos, por fin sale a la luz, no sé qué. Bueno, y la letra pequeña de lo que dice la viceministra es, pues hemos constatado que todo se ha realizado conforme a la ley, que no existe ningún tipo de ilegalidad. Bueno, eso es un pequeño comentario, ¿no? O sea, es una pequeña... A ver, ese tendría que ser el titular. El titular tenía que haber sido ese, ¿no? Entonces fue curioso, porque a la hora de hacerse público, ¿no?, pues todo esa noticia, los medios de comunicación, por fin el listado público se hace público, ahora sale a la luz. A ver, pues no existiría el censo completo de toda España, porque sabemos que la Iglesia se funciona a nivel diocesano y no a nivel de naciones, que la Conferencia Episcopal no deja de ser más que un organismo de coordinación. Pero es que la noticia precisamente es la letra pequeña con la que nadie ha titulado, ¿no? Y la letra pequeña es: el gobierno no ha encontrado ningún tipo de irregularidad, sino que todo se ha hecho conforme a derecho. Otro caso concreto, con respecto al tema referido de los abusos sexuales, etcétera. En la última rueda de prensa que tuvo lugar después de la permanente de la Conferencia Episcopal Española, al secretario de la Conferencia Episcopal Española, a propósito de que la Iglesia ha ido implementando determinadas decisiones, como la apertura en todas las diócesis de las oficinas, ¿no?, las oficinas para atención de personas que pueden tener algún tipo de queja sobre abusos recibidos de tipo sexual o de otro tipo, ¿no? Pues en torno a la vida de la Iglesia. Esas oficinas se han abierto, se han implementado, y entonces ahora, pues en esa rueda de prensa, determinados medios de comunicación tuvieron un auténtico, ¿no?, pues acoso, y un intento de acoso al secretario de la conferencia. Bueno, pero entonces ¿cuántos casos se han presentado? Entonces se han sumado, y entonces aquí entran los de los religiosos, no entran los de los religiosos, y bueno, y no terminaban, ¿no?, de estarle intentando, acorralando, dando la sensación de como si el problema de los abusos sexuales en España fuese un problema que estuviese especialmente presente en la vida de la Iglesia, ¿no? Como si fuese la Iglesia el principal ámbito en el que tenga lugar el tema de los abusos sexuales, ¿no? Entonces, bueno, pues titulares, ¿no? Titulares. La Iglesia no tiene todos los datos,
pues al servicio de no ha sido capaz de responder a todas las preguntas que allí se formularon, no ha sido capaz. Bueno, pero es que en la letra pequeña sí que se dio a conocer algo que yo creo que era muy importante, y es que se ha presentado el estudio de la Fundación ANAR, que es una fundación no de la Iglesia, no de la vida de la Iglesia, es una fundación laica, ¿no?, sobre la incidencia de los abusos sexuales en la infancia y en la adolescencia de los últimos 12 años en España, y obviamente pues es un estudio muy interesante, ¿no?, sobre cuál es la incidencia en España sobre este terrible mal que aqueja, que es el abuso sexual a los niños y a los adolescentes, ¿no? Y es un estudio muy interesante, de esta Fundación ANAR, en la que todos nos tenemos que poner las pilas. Todos nos tenemos que poner las pilas. Y entonces, bueno, pues en ese estudio muy interesante hay un gráfico, que es el gráfico 136 del estudio, y es que a ver quiénes son los agresores, cómo se ha detectado en el estudio de estos 12 últimos años en España, a ver quiénes han sido los agresores, en qué ámbito han tenido lugar esos abusos. Bueno, y entonces allí se sale pues unos datos en los que todos nos tenemos que poner las pilas, repito, todos nos tenemos que poner las pilas. Entonces ahí se ve cuáles son los ámbitos, ¿no? Y el ámbito de los abusos en el contexto de la Iglesia son el 0,2% de los abusos habidos. Es decir, que el 0,2% de los abusos se han detectado en el seno o se han denunciado en distintos, pues puede ser en un ámbito de una congregación religiosa, de una parroquia, de un tal, pues el 0,2%. Que nos tenemos que poner las pilas con ese 0,2%. Pero claro, yo digo, y determinados medios de comunicación que llenan sus páginas sobre el problema de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, ¿piensan dedicar alguna página al 99,8% restante? ¿O se van a quedar exclusivamente en intentar dar a entender de que el 0,2% de los casos representan, ¿no?, o son los únicos existentes en la vida? Claro, este dato, por ejemplo, que claro, el secretario de la Conferencia Episcopal lo dijo, ¿no?, pues uno tiene que buscarlo en la letra pequeña de todas las noticias que se dan sobre aquella rueda de prensa, porque en un momento determinado los grandes titulares, la Iglesia no responde, la Iglesia no... Bueno, por eso mi comentario de entrada es, no nos dejemos manipular por los titulares, leamos la letra pequeña. La verdad siempre es matizada, la verdad no soporta los titulares reduccionistas, la verdad es humilde, la verdad es de alguna manera contrastable con los datos. Este es el comentario de partida, ¿no? Fijémonos en esa letra pequeña, que está mucho más ajustada a la realidad que esa letra grande que yo le llamo titular, ¿no?, que luego es es el comentario y el chascarrillo, que nosotros como testigos de la luz, como testigos de Jesucristo, estamos llamados, ¿no?, también a verificar, a contrastar, a rebatir y a hacer luz en nuestro testimonio, en el encuentro que tenemos con nuestro prójimo. Sexto